Amigos, buenos días. En esta ocasión nos fuimos a visitar San Juan Comalapa, entonces acompáñenme. El día de hoy nos ubicamos en San Juan Comalapa, específicamente en el mural. Este mural es patrimonio de nuestro pueblo. Cuenta con aproximadamente 180 metros y en él se cuenta la historia de nuestro pueblo desde los orígenes, desde la cosmovisión maya a la colonización y otros acontecimientos importantes que han sido parte de la historia de nuestro pueblo, San Juan Comalapa y de Guatemala. En esta estampa podemos observar
cómo es que las mujeres cosechaban el algodón, que era pieza fundamental para la elaboración de los tejidos de la indumentaria. Doña Victoria, buenos días. Mi nombre es Carla Gómez y soy soy estudiante de la Universidad Regional. Estamos en el primer semestre de Derecho y pues nuestro interés en esta pequeña entrevista es poder conocer acerca de su trabajo como diseñadora y como artista reconocida a nivel internacional. Entonces, nos gustaría que nos comentara acerca de cómo surgió su inspiración para empezar a crear diseños y los colores, y de alguna manera tienen alguna inspiración para usted o tienen algún significado. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la visita. Y yo les voy a contar un poco sobre el trabajo que yo realizo. Esto empezó hace más o menos 36 años. Y empecé porque yo en ese tiempo me daba cuenta que ya la juventud ya no usaba su indumentaria, solo más ya blusa, pantalón. Allí fue donde yo dije, si así va a continuar la juventud, se va a perder todo lo que es nuestro. Y no es posible, pues, porque nuestros antepasados no usaron blusa, no usaron pantalón, más que su indumentaria. Y a través de eso surgió la idea de plasmar los diseños. Empezando que yo trabajé 7 años en pintar cuadros, rostro, bodegones, paisajes y también pintura surrealista, que son los primitivistas también. Entonces dejé de trabajar en eso. Entonces empecé nuevamente a tejer, y cuando empecé a tejer me di cuenta que si yo podía dibujar, podía pintar, ¿por qué no hacer un diseño en punto de cruz? Entonces lo realicé y me salió bien. Y entonces cuando saqué el primer huipil, mucha gente les gustó el trabajo. Querían prestarme el huipil, pero yo no podía prestarle a mucha gente. Entonces de allí dije yo, bueno, mi abuelita es la que me animaba. Me dijo que ella quería un huipil similar al mío. Pero dije yo, no, igual no, yo puedo hacer diferente. Le hice un diferente a mi abuelita, que llegó la fiesta de las conferencias religiosas y ella usó su huipil en una conferencia y toda la gente se admiraba de ese diseño. Allí fue donde yo me animé a sacar esos diseños. Y hasta hoy día que hago de diferentes diseños. Y gracias a Dios que Él me dio este trabajo, en la cual me ha llevado en diferentes países, donde hemos compartido con mujeres, niñas, intercambiar cultura y todo eso. Entonces, ahí es donde me han animado también las personas de seguir adelante, y que también ahorita yo trabajo con costumbres y con personajes con costumbres y todo, y que es lo que es tendencia ahora, las flores. Entonces a mí me anima mucho la gente, pues, porque cada trabajo que yo hago, trabajo que la gente lo acepta, trabajo que la gente ya lo están esperando. Entonces para mí es una gran animación, y gracias a Dios que el trabajo a mí me gusta, y me doy cuenta ahora de que ahora la juventud empezó a trabajar, no solo mujeres, sino que también hombres jóvenes ahora están trabajando en tejidos, porque un huipil, ¿cuánto está costando ahorita?
Un huipil de acá de Comalapa está costando alrededor de 12,000, 10,000. Ellas se ponían sobre el huipil. Cuando regresaba del culto, la mirábamos en el mercado comprando y ellas no utilizaban, por ejemplo, no utilizaban bolsas plásticas. Ellas compraban y todo lo ponían aquí adentro también sobre el huipil, y ellas así compraban cuando no llevaban canasta. Entonces esto era, siempre se ponían así el huipil. Entonces incluso ahorita a las niñas cuando participan se les pone así el huipil porque era más cómodo también para las señoras de antes, y el sobrehuipil solo lo usaban las personas ancianas. Quiero decir, ¿Por qué? Porque, digamos, ya eran reconocidas como ya las personas mayores a las que se les debía respeto y todo. El sobrehuipil, en los tiempos de antes, únicamente lo utilizaban las personas Ya grandes, ya era grandes. lo que las distinguía. Ajá. Y otra cosa que distinguía también a las mujeres era de que, digamos, cuando se casaban, se subían el pelo. No es como lo cargamos aquí. Ellas, digamos, se hacían una trenza y con una cinta se lo amarraban aquí y se subían el pelo. Era señal que era ya una persona casada. Entonces las muchachas se agarraban así como está el pelo, solo que con una cinta siempre, y se ponían un moño aquí, pero era señal de que era muchacha. un genuino hombre de Dios. Ujú. Sí, todo eso así. Sí. El sobrehuipil es muy diferente al huipil de aquí de Comalapa, porque el sobrehuipil lleva adornos hasta aquí abajo, ¿ve? A comparación, así como está este. Asuma esa responsabilidad. Lleva adornos hasta aquí abajo. En cambio, el huipil normal, así como está este otro, lleva adorno hasta arriba. Y el propósito aquí del sobrehuipil, Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mi esposo ¿Qué significa en sí el aparte, fuera de que en los tiempos de antes se identificaban a las personas como ya mujeres mayores, el propósito en sí de la creación del sobrehuipil, el huipil, pues se supone que es por indumentaria, por Hay una persona que me ama. sí, ajá, pero del sobrehuipil. el sobrehuipil, pues como le digo, es cuando ya lo utilizaban las personas mayores para darles respeto a ellas. Ajá, es sobre un respeto sobre las personas. Para que les crea que me vinieron. Sí, esa es la diferencia que tiene, porque digamos los huipiles que se ponen adentro, por decirlo así, no lleva figura hasta aquí abajo. En cambio el sobrehuipil sí. El sobrehuipil sí. El adulterio emocional es un crimen y un serio pecado contra Dios y su esposa. Entonces el sobrehuipil únicamente lo utilizaban las mujeres mayores. La número Sí, uno en su vida. solo las mujeres mayores. Si ustedes- Y ellas no hacían. Este es el que yo tengo ahorita en el móvil. Si no, Entonces, es machismo. porque anteriormente la gente comía piedra. Ajá. Sí, tiene sus pies, sus dientitas y su salsita Normalmente. y está comiendo mira, y la hierba amarilla que nunca De nunca falta está la joven. Bien. Mi hierba favorita. Bueno, Reconozco pues esos son los trabajos que me ha dado como El otro detalle de los huipiles también de antes es de que ellas con la mano costuraban los huipiles. Señor Y no se le hacía cuello, ¿verdad? no. No se le hacía cuello más que solo pasarle algo aquí y ya. No es como ahora le hacemos diferentes. Sí. Y sea mi Sí, salvador. ha evolucionado mucho tanto el tejido como la indumentaria. Sí. Salva. Y ayúdame a vivir una vida digna de ti. La cuida con gratitud en Santo Amén. El traje ceremonial de San Juan Comalapa se constituye de la siguiente forma: huipil, corte, faja sobre huipil,
y el velo o servieta blanca que llevan sobre la cabeza. Cada uno de estos tiene un significado. El huipil representa el estilo más antiguo y tradicional de Comalapa, siendo esto lógico ya que se utiliza en fiestas ceremoniales. El fondo del sobrehuipil es de color café que representa la Sagrada Tierra. Franja de color rojo sobre los hombros simboliza la sangre que corre por las venas. Las figuras de distintos colores representan la diversidad de flora y fauna. La franja inferior color blanca muestra el motivo de un felino, viéndolo en una forma total. El corte es de fondo azul con franjas blancas. El azul representa el cielo y el blanco pureza que hay en las tierras comalapenses. Asimismo, representa la fertilidad de la mujer. Además, llevan en la cabeza una servieta o un velo que significa nobleza y pureza en la mujer. La faja se utiliza para sostener el corte con el huipil, teniendo el mismo diseño que las franjas del huipil. Las joyas significan la riqueza de Comalapa y la belleza de mujer. El cot o águila que portan en la mano significa una de las tradiciones más antiguas del municipio de San Juan Comalapa. Es el baile del cot, el cual se realiza para honrar a San Juan Evangelista. En esta danza tradicional participan varias personas, quienes danzan al compás de distintas piezas musicales. Según las creencias, San Juan Comalapa es protegido por poderosos jaguares y el águila, quienes son conocedores del pasado y el futuro. Cot significa que vuela libremente sobre las montañas y los collares que posee el cot significa la riqueza de San Juan Comalapa, y el ajao les ha regalado una vista poderosa. El significado que tiene el cot en el ámbito religioso son tres: macho, hembra e hijo. Simbolizan a los tres cerros que rodean al pueblo, los mismos que hacen que el territorio tenga la forma de un comal. En cachiquel, Xot, de ahí proviene el nombre de Chixot, y en idioma castellano, Comalapa. El águila simboliza a San Juan Evangelista. El color verde del mismo es por el color de túnica de San Juan Evangelista. De la indumentaria, y asimismo podemos ver la labor que realizaban los hombres, que era la del trabajo en el campo. Asimismo habían otro tipo de oficios que se desarrollaron que servían como base para la economía social de nuestro pueblo, tales como la agricultura, la carpintería, entre otras que se puedan mencionar. En este mural podemos apreciar el silencio de las mujeres, específicamente cuando los criollos silenciaban la voz de las culturas de este bello mural y de este bello municipio, en la cual pues eran calladas a través de muertes. Eran muy importantes todo lo que donde yo me involucré prácticamente a conocer mucho de este tema es en el año 2008, pero anteriormente conocí una organización en 1993 al 2003 que me llamó mucho la atención. Yo siendo bien joven, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención porque yo acá le preguntaba a mi papá que me contara, pero él, bueno, si hablamos de la parte de religión, pues esto muchas veces ha cegado a nuestra gente, y eso es lo que yo me di cuenta porque él en ningún momento me contó. Simplemente él quería que yo no supiera, y me di cuenta que era un poquito porque ellos cuidaban la parte de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, yo como oveja negra me decían, porque yo fui investigando, me fui involucrando, grabé más de 1000 testimonios sobre las mujeres que sufrieron en aquel tiempo. Según lo que yo
escuché, comprendí y después pinté cada uno de sus testimonios fue que todo esto inició en el año de 1978 acá en Comalapa. Sin embargo, a nivel nacional, pudiéramos decir, ha iniciado desde 1960. Y luego empezó mucho más fuerte específicamente en los municipios, departamentos, donde había más población indígena. Entendemos que cuando inició todo esto, pues fue justamente porque hubo la parte que no estaba de acuerdo en cuanto a los salarios, por ejemplo. Nunca ha sido muy bien remunerado para nosotras como mujeres también y por ende los indígenas. Entonces, y no solo esta situación, sino que hubieron varias cosas, el hecho de que uno quería denunciar, el hecho que uno quería decir, miren, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, miren, fíjense que esto no está bien, ya era una persona rebelde con sus ideas. Fue así como varios grupos de jóvenes, si ustedes pasan por el mural de Comalapa, pues ahí está la EPIC, la JOC, ahí van a ver cómo están cada una de las hojas, ¿verdad? Donde muestran los grupos organizados que existieron en su momento y que sí estuvieron luchando por el bien de la población, pero ellos fueron los que fueron desaparecidos. Entonces yo les hablo de que en 1978 acá inicia el proceso muy duro y dentro de todo lo que sucedió, pues el primero que fue secuestrado es... A continuación tenemos sobre la división de la Iglesia Católica de este bello municipio, en la cual pues se dividió en dos por muchas conclusiones, llegan a divisiones de regímenes de cultura religiosa. Seguidamente tenemos lo que es este mural del terremoto del 76 que afectó a nivel nacional y también a este bello municipio que es San Juan Comalapa, en la cual pues destruyó lo que eran las casas de las personas que día con día lograron hacer con sacrificio y esfuerzo y dedicación a la elaboración de su casa cuando fue destruida en el terremoto. Aquí seguidamente tenemos en el mural cuando fue la introducción de cuando ingresó médicos a nivel internacional y que vinieron a dar el apoyo, tanto solidaridad, y fue muy visto sobre todo a nivel noticiero, en la cual pues traían arroz, frijol, las canastas, lo que era el básico de alimentarios. Seguidamente tenemos en este mural el conflicto interno, en la cual duró por varios años, fue muy destacado, muy criminalístico, porque fue muy afectado por muchas personas, donde hicieron matanzas, donde quemaron iglesias, donde todo fue muy criminal. De la desaparición y lo que sufrieron en el tiempo de la guerra, 1970, 1980 hasta el 85, pues es que empiezan. Durante esos años fue muy fuerte, ya que los militares vinieron a Comalapa. Si ustedes conocen, está a 5 minutos el antiguo destacamento militar, donde hoy por hoy le llamamos los paisajes de la memoria, porque en el año 2018 fueron devueltos a Comalapa las osamentas que fueron exhumadas en el año del 2003 al 2006. A raíz de que un grupo de mujeres se organiza y busca a sus seres queridos desaparecidos, desplazados, secuestrados en esos años. Y es ahí donde yo me involucro totalmente y escucho pues cada uno de los testimonios. El hecho de que una abuela me dice, mire, a mis hijos se lo llevaron, a ellos los acusaron de ser guerrilleros, mire, a mis hijos los acusaron de ser terroristas,
a mi esposo, a mi tío, a mi mamá. O sea, el hecho de que nuestra gente solo trabajaba la tierra, labraba la tierra. Pero vino el ejército y los acusó de distintas cosas, ¿verdad? Y muchos de ellos también se fueron solo por el hecho de que en su momento pues habían hecho un trato de préstamo. ¿Qué pasó ahí? Un ejemplo, ¿va? Si yo le había prestado a usted dinero y usted ya no podía devolverme, ¿qué hizo usted? O sea, llamar al ejército y decirle, mire, fíjese qué tal, yo tengo entendido de que está recibiendo a la guerrilla o está dándole de comer a la guerrilla, y ellos sin ni siquiera investigar venían y se llevaban. ¿Por qué? Porque ya no quería pagar la deuda. En otros pues también fue únicamente por celos, porque estaba el esposo, estaba el novio, entonces celaban a la esposa, viene el otro, demandaba y decía, miren, él es guerrilla. ¿Qué hacían ellos? Los vinieron a traer. Solo en Comalapa, nosotros trabajamos un proceso en San Juan Comalapa, San José Poaquil y San Martín Jilotepeque, pero en Comalapa hubieron más de 4,000 desaparecidos. A nivel nacional, más de 250,000, que hoy por hoy están aún, nosotros siempre apoyando, ¿verdad?, en la búsqueda del ADN y lograr identificar aún las que no han sido identificadas. Entonces, pues, es muy triste la situación porque hubieron a mujeres que se las llevaron, mujeres que tal vez lo único que hacían es llevarle la comida a su esposo, a su familia que estaba en el campo trabajando. Aquí lo normal es a mediodía, o sea, preparar la comida, hacerlo, o sea, en un canastillo de esos grandes como esto, llevarlo, ir hasta el campo donde ellos estaban trabajando. Sí, porque se lleva la comida caliente y todo. Ahora es diferente, pues cada quien hasta se lleva sus ollitas y todo y va a ir a preparar allá, pero anteriormente sí se hace primero en la casa y luego se lleva para ir a darles de comer a la familia. Entonces yo creo que ahí fue donde aprovechó el ejército, esperaba a las mujeres en los caminitos, ahí sí que en los lugares, pues ya sabían por dónde iban a pasar. ¿Y qué ocurrió? Las violaron, las torturaron y las asesinaron. El ejército, siempre fue el ejército. Por eso les decía al principio que lo que querían y lo que quieren todavía es desaparecernos a nosotros como población indígena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en su momento, pues mucha gente tuvo sus bienes en cantidad. Yo conozco a mucha gente que todavía dice que tiene hectáreas de montañas y todo eso. No así también en su casa, que mantenían ellos ganados, por ejemplo, las vacas, las gallinas, todo eso en cantidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Se les acusó de ser guerrilla, se les acusó de ser las personas que no eran, pues. Y vinieron, asesinaron y se llevaron todo lo que tenían. ¿Qué hicieron ellos? Se lo llevaron al destacamento y ahí se comieron todo el ganado. Sí, y no fue solo en algunos, sino que aquí era muy grande la población y muchos vivían con su ganado, el maíz, el frijol, que es lo que más se cosecha acá, igual ellos se lo llevaron. En algunos no pudieron tal vez llevárselo, pero con tal de que la gente se quedara mal, se quemó todo, le prendieron fuego al maíz, al frijol, a todo lo que había en casa, a los animales, todo. Entonces fue muy difícil para ese tiempo, ¿verdad? Yo tengo entre tantas pinturas que yo hice, pues también tengo unas que donde a las señoras embarazadas, ellos les cortaban el vientre, sacaban al niño y los partían en dos con un machete. Es una de las pinturas que ha llamado mucho la atención. Y otras donde a los bebés se le tapaba la boca para que no lloraran. O sea, el hecho era para que el ejército no se diera cuenta dónde están escondidos. Entonces ellas tuvieron que taparle la boca a sus bebés y cierto tiempo después se daban cuenta que ellas mismas habían asfixiado a sus hijos. Entonces son historias que lamentablemente fue lo que sucedió en Comalapa.
También entre los más impactantes, a mí me llamó mucho la atención una señora que fue violada por un pelotón del ejército. Entonces ya se imaginan la impotencia, ya se imaginan el hecho de pasar cierta situación, y hoy hay muchísima gente que ya ha muerto por el miedo, porque les quedó enfermedades de ese tiempo y nadie ha hecho justicia por ellas. Se habla del genocidio, hubo y existió genocidio porque fue en cantidad muy grande, o sea, el número es muy alto, ¿verdad? De gente que falleció, los niños igual. Entonces, donde ellos los ingresaban era en el destacamento militar. Al momento de nosotros conocer el destacamento, vimos que en las fosas ellos fueron colocando ahí una tras otra de las personas, y algunas aún vivas, pero sin ojos, sin dedos, sin uñas. Fue muy duro ese tiempo. ¿Por qué? Solo por lo que ya les comentaba, ¿verdad? El hecho de pensar distinto. Criminal, a través de la guerra interna podemos apreciar sobre el azotamiento a los niños a través de los padres, sobre ese sufrimiento de la guerra interna aquí en Guatemala. Seguidamente tenemos en este mural una apreciable imagen donde podemos ver el castigo maya que se le aplicaba, o los castigos que en ese entonces consideraban ellos que era aceptable, o con la pena de muerte, muy conocida anteriormente en años pasados, ya terminando de toda la guerra, del terremoto, ingresa los acuerdos de paz, donde todo era solidario. También podemos apreciarle en este mural donde empieza la era de los acuerdos de paz en este bello municipio, y como también podemos apreciar a nivel nacional de nuestra querida Guatemala. Acá podemos observar, después de los acuerdos de paz, cómo la alfabetización llegó acá al pueblo de San Juan Comalapa. Acá podemos observar que a través de esa educación formal que se elaboró acá en el pueblo, continúa el desarrollo de los estudiantes, de los institutos de educación, y cómo se desarrolló, a través de la educación se desarrolló el pueblo de acá de San Juan Comalapa. Continuando, acá podemos ver una de las tradiciones de Comalapa, la cual es el cortejo a la mujer. Acá observamos tradicionalmente que los hombres molestaban a las muchachas cuando éstas salían a traer agua, sí, de este modo ellas salían a traer agua y los hombres aprovechaban para cortejar a la mujer. Del mismo modo, estos hombres se organizaban con los amigos para apoyarse a traer serenata a la muchacha que tenían en mente de pretenderla como esposa. De este modo los hombres se organizaban entre amigos para venir a brindarle serenata a la muchacha que se pretendía como esposa. Acá podemos observar otra tradición, que es el robo de la patoja. Anteriormente se elaboraba este acto, la cual no era una pedida formal, sino un robo que se le hacía a la muchacha. Hoy en día ya no se puede hacer eso por las distintas leyes, pero tradicionalmente se hacía de esta forma. Continuando formalmente, ya se elaboraba la fiesta. De este modo, acá observamos cómo los hombres llevaban el presente, la comida, para repartirlos en los distintos hogares. Acá observamos que llegaban los familiares de los novios, les llevaban regalos, presentes a estas personas que concebían matrimonio. Continuando, acá se observa ya formalmente el caso de los novios, y cómo ya formalmente está la fiesta
consolidada. Acá vemos cómo las mujeres principalmente, ellas eran muy activas en este tipo de actividades, consumiendo el licor y los cigarros, los puros, como se conocen. Acá se ven, esta es parte de la tradición de acá del pueblo de Comalapa. Continuando, acá observamos tradicionalmente, la mujer se quedaba en casa elaborando los alimentos. Por ende, el hombre del mismo modo, con sus herramientas de campo, de agricultura, él salía a trabajar para cosechar los alimentos sus propios alimentos de consumo. Acá en la siguiente estampa del mural observamos cómo anteriormente los niños o los nietos, los jóvenes, apreciaban bastante la sabiduría de los abuelos. Esta sabiduría que compartían los abuelos era muy valorada tradicionalmente. Siguiendo en el mural, observamos acá unas historias y leyendas que se originaron en el pueblo de Comalapa o por ende igual en el país. Acá observamos el principal, un perro. Este perro fue conocido como el cadejo o denominado como cadejo, que estos entes espirituales, su función o se pretendía que estos entes se ganaban el alma de los borrachos o los ebrios que salían por las calles por la noche. Del mismo modo, acá observamos a este charro que es el sombrerón, una historia bastante conocida. Acá observamos un esqueleto. La historia cuenta que este esqueleto es una mujer que se quitaba la piel y salía por las noches en busca de los ebrios y los borrachos, la cual se pretendía ganarse el alma de estas personas. Acá observamos un cerdo. Este es un cerdo, supuestamente es un hombre que se convierte en cerdo, que al momento que una persona se subía atrás, se lo llevaba hasta los barrancos y desaparecían estas personas ebrias o borrachos. Esta es parte de la historia y las leyendas de acá de Comalapa. Continuando acá, observamos que acá en el pueblo de Comalapa existía una mina. En esta mina se elaboraban artículos de metal. Acá se elaboró esta campana que está principalmente en la iglesia colonial de acá del centro del pueblo. Pero la leyenda cuenta que la Llorona por las madrugadas se le aparecía a estos hombres que ejecutaban por las noches o la madrugada esta campana. Es parte igual de la leyenda. Continuando con la siguiente estampa del mural, observamos principalmente que las mujeres son las que continúan con la tradición de elaborar ceremonias para el agradecimiento a la tierra, al aire, y podemos observar que ellas son las que continúan con las tradiciones acá en el pueblo. Hola, ¿qué tal? Acá nos encontramos en el Centro de Promoción Cultural y Deportivo de Rafael Álvarez Ovalle, que se encuentra en San Juan, Comalapa, Chimaltenango. Sabemos que Rafael Álvarez Ovalle era un personaje muy importante en Guatemala. ¿Por qué? Porque escribió el himno nacional de Guatemala. En este centro cultural podemos encontrar algunas cosas de las que utilizó el maestro Rafael Álvarez Ovalle. Podemos encontrar su piano, hay unos violines y otros accesorios que el maestro utilizaba. También podemos encontrar su vestuario, como sombreros, sus sacos y la pijama que él utilizaba para dormir. También dentro del lugar se encuentra el dormitorio, donde él solía descansar después de terminar algún tipo de trabajo o escribir alguna melodía. Y también se encuentran muchas cosas importantes dentro del lugar, como las notas del himno nacional de Guatemala y algunas otras melodías que él solía escribir en sus tiempos libres.